Muy buenas noches, ¿cómo están? Otra edición aquí de nuestro panorama de noticias en TV Mundos. Hoy vamos a hacer la cobertura de lo que ocurrió el pasado jueves 4 de septiembre en el Senado de la Nación, donde la Cámara Alta ratificó la ley de emergencia a favor de la discapacidad, una ley que se prolongará hasta diciembre del año 2026. De esta manera, y habiendo superado los 2/3, ya que los 2/3 eran 47 votos y se obtuvieron 63, la Cámara Alta, al igual que lo había hecho la Cámara de Diputados oportunamente, volteó el veto del presidente Javier Milei, justamente en la semana que se conocieron las coimas que Karina Milei tomaba sobre los remedios de los discapacitados. Vamos a escuchar algunos discursos y vamos a comenzar por el senador santacruceño Pablo Blanco en esta ratificación de la ley para los discapacitados. Discusión de las comisiones o las sesiones para que de alguna manera los legisladores se motiven para rechazar ese veto. Bueno, pasa el tiempo y este gobierno, ¿qué está haciendo ahora? Haciendo que gente que a la vista de cualquier ser normal se da cuenta que es una persona con serias dificultades, lamentablemente con discapacidades muy graves, tratarla de someter al escarnio público, a la familia de llevar a una persona con ese tipo de dificultades a presenciar una nueva, a lo mejor, junta médica, porque al señor Sturzenegger o al señor Caputo, pero esencialmente al presidente de la Nación y su séquito, quieren poner en duda lo que un médico hace un montón de años certificó o más recientemente. Seguramente hay muchas pensiones que no son justas, pero ¿cuál es la obligación del gobierno? Porque ellos lo utilizan en muchos casos. La sesión pasada hablábamos del caso Vialidad. Bueno, como en Vialidad pasó tal cosa, para que no pase más, disolvamos Vialidad. Bueno, ahora dice, como pueden haber un montón de pensiones que son irregulares, saquémosle a la pensión de todo el mundo, entonces ahí no va a haber más. Me parece que la función del gobierno es corregir lo que está mal, y para eso hay que trabajar, y para eso hay que poner la cola donde hay que ponerla, y trabajar y dedicarle horas, hombre, pero esencialmente respetar la dignidad de la persona. Y también tuvimos el discurso bastante importante, omitimos el cantito que hizo dedicado a Karina Milei como alta coimera, algo que se impuso en los últimos días. Vamos a escuchar a Cristina López, senadora de Tierra del Fuego, concretamente del bloque de Unidad Ciudadana. La senadora también, obviamente, hizo un discurso en el cual, entre otras cosas, puso de manifiesto lo que ya es a todas luces un latrocinio, mientras que se hacían realmente una cantidad importante de trámites para obstruir la recepción de las pensiones bien otorgadas. Al mismo tiempo, el régimen de Javier Milei robaba coimas junto en connivencia, corrupción con los laboratorios, fundamentalmente con la distribuidora suizo-argentina. Bueno, esto es lo que decía entonces la senadora en la Cámara Alta el pasado jueves 4 de septiembre, donde por 63 votos contra 7 se ratificó esta ley. De los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego por no poder pagar el alquiler, miedo a perder el trabajo. Lo único que avanza con este gobierno es el déficit cero a costillas del hambre del pueblo argentino. Hoy votamos si este Congreso se pone del lado de la discapacidad o del lado de los coimeros, del lado de los derechos humanos o del lado de los chorros. De este lado estamos quienes creemos que la política sirve para mejorar la calidad de vida de los fueguinos, de las fueguinas y de toda la gente. Por eso voy a votar en contra del veto del presidente Milei, porque no me resigno a un país que ajusta a los que menos tienen y defienden a los corruptos. Todavía creo en una Argentina justa, solidaria y con igualdad de oportunidades. No seamos cómplices, senadores y senadoras, de esta pesadilla libertaria que tanto daño le está haciendo al pueblo argentino desde que asumieron. Muchas gracias, presidenta.
escuchar justamente a Juliana Di Tulio, que precisamente es la que luego hizo un raconto largo, ¿no?, de cómo venía toda esta nueva forma que tiene el gobierno nacional de censurar. Recordemos que censuraron a algunos colegas para que no se dieran a conocer los audios de Karina Milei. Entonces, digamos, para ver cómo de esta manera Di Tulio, siempre con un lenguaje muy muy claro, hace realmente un repaso del latrocinio en el cual se ha convertido el gobierno dijeron actual. En este recinto que el marco de la discusión de la insistencia en esta ley, en la 27.793, que convertimos en ley el 10 de julio pasado, hace un poco menos de 2 meses, 27.793, el número del final parece que no es casual, pero es el 3. Pasaron muchas cosas. Ese día, no sé si lo recuerdan, ese día fue un escándalo, este Congreso. Un escándalo. Desde el oficialismo, lamento que esté solamente usted, presidente. Igual le tengo que hablar a usted. Lamento que solo esté usted presente, pero ese día fue un escándalo, este recinto. La ministra Bullrich pidió que la vicepresidenta de la República, la presidenta de este cuerpo, frenara esta sesión ilegal en la que estábamos convirtiendo en ley la 27.793, entre otras leyes. Y no sé si recuerdan que los trolls del gobierno, todos los trolls del gobierno, nos amenazaron con tanques, ¿no? Que iban a entrar con tanques. Yo los denuncié. 5 días después les hice una denuncia penal. Por supuesto, no hay ni... No hablen, por favor, después fueron senadores. a usar tanques, sí. Presidente, no me haga lo mismo de siempre. Tengamos la fiesta en paz. Siga, senadora Di Tulio, con la palabra. Bueno, ese 10 de julio, que se votó por unanimidad, presidente, en esa sesión, que fue perfectamente legal, que todo el mundo lo sabe, si no el presidente no hubiera vetado, y no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, que estamos reunidos insistiendo en nuestra voluntad legislativa, que fue de 55 senadores y senadoras, fue por unanimidad, 55-0. 0, porque ni usted estaba, presidente. Míreme cuando le hablo, ya que usted me reta a mí. Usted quiere que... A usted lo tengo que mirar, a usted le tengo que hablar. Míreme. Gracias. Continúe con la palabra, senadora. Entonces, en estos 2 meses, presidente, pasaron varias cosas. Y voy a mencionar algunas cosas de las que pasaron en estos casi 2 meses. Algunas cosas se mencionaron acá. Pero... bueno, una de las cosas más humillantes como argentina, lo digo, no como senadora, como argentina, que me tocó vivir es que un presidente le haga ciberbullying a un niño con autismo de 12 años. Eso pasó después de la sanción de esta ley. Luego, se siguió reprimiendo jubilados y a discapacitados en las marchas que se hicieron para resistir al veto, cuando se trató en la Cámara de Diputados la insistencia. El presidente de la Cámara de Diputados fue denunciado por poner su empresa de seguridad privada como proveedora del Banco Nación. Se denunció a Petri, el ministro de Defensa, por contratos millonarios con farmacéuticas de la obra social de las Fuerzas Armadas argentinas. Diana Mondino dijo en Londres que el presidente Milei, en el caso Libra, es o estúpido o corrupto. Los muertos del fentanilo, presidente, los muertos del fentanilo, más de 100 muertes. Y el ministro de Salud, bien gracias, ni aparece. El responsable de la salud de los argentinos y argentinas, bien gracias, ni aparece. Bueno, y el cierre de todo esto, ahora vamos a ver la votación que se hace. También vamos a ver cómo en un momento Luis Juez, que tiene una hija discapacitada y que fue agredido por un tuit, del Gordo Dan,
uno de los principales arietes del fascismo en la Argentina, de las nefastas fuerzas del cielo. Decíamos entonces que lo dijo con total desprecio, que acabó adentro de una mujer que no era su esposa. Hasta Guillermo Franco, jefe de gabinete del régimen, salió a repudiar lo que dijo ese energúmeno, el gordo Dan. Y decíamos entonces, bueno, vamos a ver la votación. En las inmediaciones del Congreso había una gran alegría. En la primera versión que Milei vetó, estaban con 55 votos a 0. En esta oportunidad aumentó a 63 a 7. Por lo tanto, esta ley ahora Milei la va a tener que cumplir. Escuchamos a Abdala, que estaba presidiendo porque Villarruel no estaba, el Senado, la sesión del Senado, y una votación junto con la palabra de Luis Juez. Que esa pantalla se pinte de verde. Quiero con el corazón agradecerle a todos, sin distinción de bancada, de pensamiento, de ideología, en nombre... Y los quiero mirar a los ojos. En nombre de mi hija Milagro, sus hermanos, mi señora, los cientos de miles de criaturas, la inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores, transportistas. En nombre de ellos, muchísimas gracias. En nombre de mi familia, muchísimas gracias, en el mío propio. En serio, me callé la boca porque no podría haber expresado mejor de lo que lo hicieron algunos senadores, que la verdad que fue importante. Ellos se merecen esto que ustedes le han dado, visibilidad a un problema que históricamente pretende ser escondido. Así que muchísimas gracias. Gracias, presidente. Y bueno, Gracias. Y esa votación, ¿no?, que ahí vimos justamente en este tema tan sentidas las palabras de Luis Juez, por un tema que obviamente le pegaba de cerca. Él tiene una hija discapacitada y la primera vez votó en contra, ¿no? Y bueno, obviamente sintió el repudio de los terapeutas, de su hija, de quienes son los transportistas, de quienes trabajan con la discapacidad y todo lo que esto implica para las familias. Realmente un tema gravísimo para quienes deben sufrir y que incluso apenas si reciben pensiones mínimas, subsidios mínimos para todo lo que implica la asistencia de la discapacidad. Porque cuando alguien sufre de discapacidad, no es solamente la persona, sino su entorno familiar. Y es realmente duro y difícil. Por lo tanto, mucha insensibilidad tenía que haber para no poder entender esto que estaba pasando. Por eso ha sido importante esta ratificación con 2/3 partes de los votos. Se necesitaban 47 votos y sin embargo se obtuvieron 63. Vemos el momento final de la votación. Aprobadas. Para adelantar el sentido del voto, quienes voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma. Repetimos. Para aclarar el sentido del voto, quienes voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma. Conforme a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos que se emitan. Propongo se vote por medios electrónicos el expediente CD 16/25 que comunica la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la sanción del proyecto de ley registrado bajo el número 27793 que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. Si están todos logueados, se vota. Montenegro, falta su voto. Bueno, en medio de esa gran tensión en el Congreso, en las inmediaciones, había toda una cantidad de gente importante. Resultados y ahí está. afirmativos, 63, negativos 7, abstenciones 0. Bueno, realmente fue un momento
Importante, un freno a la insensibilidad del régimen, estas transmisión que hicimos con imágenes de Senado TV, a quien agradecemos siempre la difusión de la información que debe ser pública y para los ciudadanos. Bueno, tuvimos sin duda alguna una tarde distinta este pasado jueves 4 de septiembre. En un momento en el que el régimen de Javier Milei parece estar empezando a teclear, se le están cayendo las caretas, muchos se han dado cuenta que el rey está desnudo, y al respecto, bueno, viene por supuesto la tapa de nuestro número 132 de la revista Eco Informativo, que a lo mejor ya lo tenemos ahí en escena, y por supuesto, a ver, ya me lo ponen enseguida en pantalla, vamos a verlo, ustedes lo tienen gratis en PDF en ecoinformativo.com.ar. Las coimas de los Milei, obviamente es el tema, ¿no? En ecoinformativo.com.ar ustedes tienen esta y todas las ediciones de nuestra revista, que ya tiene 42 años informando sobre la realidad nacional e internacional. Señores, nada más una edición, esta, la 445 de nuestro TV Mundos Noticias. Importante noticia, por fin, como decimos siempre, un tiro para el lado de la justicia, y esto lo ha dado el Senado. Daniel Coldo Campo Espada, Nuevo Mundos Net, Televisión.